Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, dado que mucho me lo habéis pedido, os voy a enseñar cómo hacer dos tipos de nidos para canarios muy económicos y que podéis hacer fácilmente en casa. Así que si os interesa el tema, quedaros, que empezamos. Antes de hacer el nido debéis tener en cuenta el tipo y el tamaño del portanido que vayáis a utilizar y en el que posteriormente vayáis a colocar el nido que fabriquéis, ya que en función del tamaño del portanidos haremos el nido más grande o más pequeño. En primer lugar, para preparar este tipo de nidos, que es el típico nido que han venido utilizando durante toda la vida los creadores más veteranos, vamos a necesitar principalmente cuerda, que puede ser cuerda de pita o cuerda de cáñamo. Ambos materiales los podéis encontrar fácilmente en cualquier ferretería o en cualquier bazar. También vamos a necesitar hilo blanco o de un color claro para coser el hilo e ir dándole forma. Es importante que el hilo sea de un color claro, ya que de esta manera nos será mucho más fácil detectar ácaros y piojillos en el caso de que aparecieran en el aviario durante la cría. Para fabricar este nido, lo primero que vamos a hacer será cortar 3 trozos de cuerda que tengan la misma longitud. En mi caso, y a modo de guía, voy a utilizar este portanido, que es el típico portanido que podéis encontrar en cualquier tienda de animales o pajarería. Y teniendo en cuenta su tamaño, voy a emplear 3 trozos de cuerda de una longitud aproximada de 1,20 m o 1,5 m. Una vez que ya tenemos las 3 cuerdas, las vamos a juntar asegurándonos de que ambos extremos coincidan. Y en uno de los extremos haremos un pequeño nudo para asegurarnos de que ninguna de las 3 cuerdas se va a mover durante el proceso de fabricación del nido. Y ya simplemente cuando tengamos el nudo hecho, lo que tenemos que ir haciendo con mucha paciencia es ir trenzando la cuerda para conseguir una especie de cinturón bastante robusto que después nos servirá para construir el nido. Para los que no sepáis hacer una trenza, os lo explico en un momento ya que es muy fácil. Simplemente tenemos que pasar el trozo de cuerda que está en el lado derecho por encima del medio. El trozo que estaba a la derecha pasa a estar en el centro y ahora cogemos el trozo de cuerda que se encuentra en el lado izquierdo y lo volvemos a pasar por encima del centro. Y así sucesivamente, como estáis viendo en el vídeo, hasta que tengamos toda la cuerda trenzada y os quede una trenza similar a esta. Una vez que tenemos la trenza hecha, lo único que tenemos que hacer con mucho cuidado es ir dándole forma al nido e ir cosiéndolo. Para ello os recomiendo que empecéis el nido desde la base y a medida que le vais dando forma, vayáis subiendo para hacerlo del tamaño que queráis. Para empezar a coser, como os he comentado, tenéis que comenzar desde la base. Para ello vamos a hacer una especie de círculo que se irá agrandando a medida que vamos cosiendo una trenza con otra, tal y como estáis viendo en el vídeo. De esta forma conseguiremos que quede un nido bastante fuerte y con una base robusta en la que los huevos no se muevan de un lado para otro. Además, es importante que a medida que vayáis añadiendo trenza para hacer la base, le vayáis dando cierta curvatura, por decirlo de alguna manera, para que los huevos se mantengan siempre en la misma posición y para que a la hora de la incubación la hembra pueda no solo incubarlos correctamente y mantener bien la temperatura, sino también darles la vuelta diariamente y evitar así que la yema se pueda quedar pegada a la cáscara. Cuando ya tenemos hecha la parte inferior del nido, vamos a ir subiendo y colocando el resto de trenza para hacer las paredes del nido hasta que tenga la altura adecuada. Y una vez lo tengáis así, simplemente debéis poner la trenza en posición horizontal para hacer una especie de borde o soporte que encaje perfectamente en el portanido y asegurarnos así de que el nido no se va a mover y no se puede caer por accidente.
Y como veis, de esta forma tan sencilla tendremos hecho fácilmente un nido que se ha venido utilizando durante toda la vida por los criadores más veteranos y que nos sirve perfectamente para criar canarios. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que durante la cría debéis tener mucho cuidado y mantener una buena higiene de todo el aviario y de manera ocasional revisar las jaulas, los nidos, los comederos y demás, ya que si no tenemos cuidado y no guardamos la higiene adecuada en este tipo de nidos, se podrían alojar ácaros y piojillos entre la costura, que después por la noche saldrían a alimentarse de la sangre tanto de las canarias como de las crías, provocándole posibles enfermedades e incluso la muerte de los pichones. Un truco que también podéis emplear es rociarle una pequeña cantidad de ZZ-Cupes o cualquier antiparasitario por la parte exterior del nido, es decir, por fuera, o incluso podéis espolvorear una pequeña capa de tierra de diatomeas, que como os expliqué en el vídeo que aparece por aquí arriba y que os dejaré en comentarios, es una manera natural y eficaz de prevenir y controlar ácaros y piojillos. Además, si queréis darle una mayor rigidez al nido y eliminar los pequeños huecos que pudieran tener las trenzas o las uniones que pudiera haber entre costura y costura, con la ayuda de un pincel y un pequeño recipiente en el que previamente habremos añadido un poco de cola blanca y algo de agua, vamos a ir pintando el nido tanto por fuera como por dentro, y lo dejaremos secar unas horas hasta que la cola se haya secado por completo. Y de esta forma os quedará un nido mucho más fuerte y resistente en el que los ácaros y los piojillos no podrán alojarse. En segundo lugar, otro tipo de nidos que también nos servirán perfectamente para crear canarios sería este que estáis viendo en pantalla. Es un tipo de nido mucho más simple que el anterior, que requiere menos tiempo y en el que no tendremos que utilizar aguja ni hilo para darle forma. Simplemente necesitaremos una superficie redonda similar a una pelota que sea del tamaño del nido, o bien directamente utilizar como molde un tipo de nido de plástico similar a este que podéis encontrar en cualquier tienda de animales. Y aparte, para ir uniendo las cuerdas necesitaremos un pincel y cola blanca. Antes de empezar, al nido o al soporte del nido le haremos un pequeño taladro e introduciremos un pequeño tornillo rosca metálica junto con una arandela en la parte superior, tal y como os enseño en el vídeo. Es importante que os aseguréis de que la arandela no está completamente apoyada sobre el nido, puesto que debemos empezar a enrollar la cuerda alrededor del tornillo para hacer la base. Y una vez que tenemos la base, apretamos el tornillo para que la arandela sujete bien la cuerda al nido y no se nos mueva cuando estemos fabricando el nido. Y ahora ya simplemente lo que haremos será ir enrollando la cuerda con presión alrededor de todo el molde. Y cuando ya tengamos toda la cuerda enrollada para asegurarnos de que el nido no se nos vaya a mover y la cuerda se vaya a desenrollar, cortaremos la cuerda sobrante y con unas pinzas agarraremos el extremo al borde del molde y os quedará algo similar a esto. Una vez que ya tenemos la cuerda colocada en el molde, lo que tenemos que hacer es añadir en un recipiente cola blanca y un poco de agua, mezclarlo bien para que se integren perfectamente ambos productos y con la ayuda de una brocha o pincel vamos a ir aplicando la mezcla por todo el nido, dándole bien por toda la parte exterior y asegurándonos de que la cola penetre bien por todas las uniones del nido y que de esta forma queda perfectamente pegado. Posteriormente lo dejáis secar durante varias horas y una vez que ya tenéis el nido seco, con cuidado aflojáis el tornillo, extraéis la arandela y sacáis el nido. Por último, para darle más robustez al nido, cogéis un poquito más de cola y le dais por el interior del nido, asegurándoos de que la base queda perfectamente cóncava o con una ligera curvatura, para que los huevos puedan mantenerse en el centro y para que la canaria pueda voltearlo sin dificultad.
Y además, si queréis hacer los nidos mucho más resistentes, también podéis repetir el proceso de encolado. Es decir, una vez que se ha secado la primera capa de cola, le dais otra. Y de esta forma tan sencilla y rápida tendríamos hecho un nido que perfectamente nos sirve para criar canarios. Si conocéis alguna otra forma de hacer nidos para canarios y queréis compartirla conmigo con otros compañeros, lo podéis dejar abajo en los comentarios. Y entre todos pues nos vamos ayudando y en definitiva haciendo más bonita esta afición, que es de lo que se trata. Espero que el vídeo os sirva. Si es así, déjame un like y compártelo con tus amigos para que también les pueda servir. Espero que tengáis mucha suerte en la cría de canarios. Y si eres nuevo en el canal y aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas gratis pulsando el botón rojo que aparece por aquí, para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Por aquí te dejo trucos para la cría de canarios y como siempre les espero en el próximo vídeo.